Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un tema. Bueno, un tema complejo, pero súper importante en salud mental, la psicosis. Y más en concreto, la esquizofrenia. Tenemos unos apuntes basados en psicofarmacología para guiarnos. La idea es, pues, desgranar bien qué son, cómo se ven los síntomas, que son muy variados, y claro, qué se sabe de sus causas y tratamientos. Queremos que quede claro, ¿no? Con ejemplos, si puede ser. Exacto. Y lo primero, yo creo, es diferenciar bien, porque la psicosis en sí es un síndrome, ¿sabes? Un conjunto de síntomas como perder el contacto con la realidad, problemas de pensamiento. No es una única enfermedad. Puede aparecer en varios trastornos. La esquizofrenia es uno, quizás el más conocido, pero no el único, para nada. Entendido. Vale. Entonces, clínicamente, ¿cómo se manifiesta la psicosis? Los apuntes mencionan tipos. Está la paranoide, ¿no? Con esas ideas de persecución o de grandeza. Eso es. O también la desorganizada excitada, que ahí lo que ves es más bien un caos en el pensamiento, el lenguaje se vuelve muy difícil de seguir, a veces hay agitación, y luego una forma que quizás se parece más a una depresión, con mucha apatía, ¿sabes? Falta de energía, culpa, pero junto a los síntomas psicóticos, claro. Y, aunque sean diferentes, parece que hay cosas comunes, ¿no? Como oír voces, tener visiones. Eso es frecuente. O incluso cosas en el movimiento. Sí, bueno, las distorsiones de la percepción, como las alucinaciones auditivas o visuales, son bastante características, aunque no están siempre. Y las alteraciones motoras, pues también pueden darse. Son como diferentes maneras en que se manifiesta esa desconexión con la realidad compartida. ¿Vale? Y si nos centramos ya en la esquizofrenia, que es donde estos síntomas son como el núcleo, el material habla de 5 grupos de síntomas. Los positivos, que has mencionado antes, que ojo, no es que sean buenos, no. Claro, no, no. Se llaman positivos porque son como un añadido, un exceso sobre lo normal. Pues eso, los delirios, las alucinaciones o que el lenguaje se desorganice mucho. Ya, Y es curioso porque aunque son los que más llaman la atención, no son exclusivos de la esquizofrenia. A veces los ves en trastornos bipolares graves o en psicosis por consumo de sustancias. Diferenciar eso, bueno, es complicado a veces. entiendo. Y luego están los negativos, que serían como lo contrario, ¿no? Una falta de, como menos expresión emocional, poca energía o motivación, lo que llamáis abulia, ¿verdad? Abulia, sí. O aedonia, que es la dificultad para disfrutar de las cosas. O la alogia, que es la pobreza en el lenguaje, hablar muy poco. Mm, Y estos síntomas negativos a menudo son los que más incapacitan a largo plazo, porque llevan mucho al aislamiento, a la pasividad, impactan muchísimo en la vida diaria. A lo mejor son menos espectaculares que una alucinación, pero pesan mucho. claro. Y también se mencionan los cognitivos, ¿no? Problemas de atención, de memoria, de organizar las ideas. Y luego agresivos y afectivos, como la depresión o la ansiedad, que imagino que irán de la mano muchas veces. Efectivamente. Y aquí es donde ves otra vez el solapamiento con otros trastornos. Los problemas cognitivos no son exclusivos, ni la ansiedad, ni la depresión. Se intenta, bueno, la investigación intenta ligar estos grupos de síntomas a problemas en circuitos cerebrales concretos, sobre todo los de la dopamina. La idea simplificada es, quizás un exceso de dopamina en la vía mesolímbica da síntomas positivos y un déficit en la mesocortical da los negativos y cognitivos. Es una hipótesis útil, ¿eh? Pero la biología real es mucho más enrevesada. Vale, y eso nos lleva directos a los tratamientos. Los primeros fármacos, los antipsicóticos que llamáis típicos o convencionales, como el haloperidol, ¿cómo actuaban básicamente? Pues mira, su mecanismo principal es bloquear los receptores D2 de la dopamina. Y la verdad es que para controlar los síntomas positivos, como las alucinaciones y delirios, funcionaban bastante bien. Fue un avance tremendo en su momento. Pero tenían sus pegas importantes, ¿verdad? Sí, sí, bastantes. El problema es que bloqueaban esos receptores D2 por todo el cerebro, de forma poco selectiva. Y eso, pues, en otras vías podía empeorar los síntomas negativos o cognitivos. Y además causaban esos efectos secundarios motores tan molestos, parecidos al Parkinson. Rigidez, temblores, a veces movimientos involuntarios que podían cronificarse. Y también problemas hormonales, como el aumento de prolactina. Era un equilibrio complicado, la verdad. Entiendo. Y entonces, eh, llegaron los atípicos, nombres como clozapina, risperidona o lanzapina. ¿Qué los hizo diferentes? Más complejo.
también bloquean los receptores D2 de dopamina, pero suelen hacerlo de forma un poco diferente. Y además actúan sobre otros receptores, muy importantemente los de serotonina, los 5-HT2A. Esta acción combinada parece que permite no solo controlar los síntomas positivos, sino también, y esto es clave, mejorar en muchos pacientes los negativos y los cognitivos, y generalmente con menos problemas motores y de prolactina. Ah, eso suena bastante mejor, aunque imagino que perfectos tampoco serán. No, claro que no. Tienen su propio perfil de efectos secundarios. El aumento de peso y los problemas metabólicos, como riesgo de diabetes o colesterol alto, son una preocupación con varios de ellos. Y la clozapina, por ejemplo, que es muy eficaz para casos que no responden a otros, tiene ese riesgo bajo pero serio, de afectar a los glóbulos blancos, la agranulocitosis, y por eso necesita controles de sangre muy estrictos. Siempre hay que sopesar, ¿sabes? Riesgos y beneficios para cada persona. Muy bien, pues si hacemos un repaso rápido, hemos visto que la psicosis es un síndrome, un conjunto de síntomas, no una enfermedad única. Que la esquizofrenia es un trastorno donde estos síntomas son centrales, pero se manifiesta de formas muy diversas. Los positivos, los negativos, los cognitivos. Que se piensa que detrás hay desajustes en circuitos del cerebro, sobre todo de dopamina, aunque es complejo. Y que los tratamientos han ido evolucionando, ¿no? De los típicos, eficaces pero con muchas pegas, a los atípicos, que actúan de forma más amplia y suelen tolerarse mejor, aunque, ojo, también con sus propios riesgos. Eso es. Y entender toda esta complejidad, es fundamental. Ayuda a ver por qué el diagnóstico a veces no es fácil, por qué cada persona responde diferente y por qué se sigue investigando tanto para encontrar tratamientos más específicos y con menos efectos secundarios. Y entender mejor esa interacción entre genes y ambiente que parece estar en la base. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿no? Si todo está tan interconectado, los síntomas, la biología, entre distintos trastornos, ¿cómo vamos a clasificar esto en el futuro? Quizás iremos más a un enfoque por dimensiones, ¿sabes? Por tipos de síntomas o por circuitos afectados, más allá de las etiquetas que usamos ahora, que a veces se quedan cortas. Bueno, algo para darle vueltas.